El título que hemos escogido hoy para la palabra se llama La fe y la razón. Así es, la fe y la razón. Nosotros somos personas, seres humanos que Dios ha creado con razón para razonar. Y cuando nosotros hablamos de fe, hay un choque con la razón. Porque la razón siempre está buscando la lógica de las cosas. La razón son conceptos que están encaminados a demostrar la lógica de las cosas. Esa es la razón. Siempre quiere comprobar cómo nació, cómo se creó, dónde están las cosas. Esa es la razón. Pero la fe son vivencias. La fe son experiencias que no tienen lógica, pero terminan convenciendo o convenciéndonos de la existencia del Dios Todopoderoso. Nos termina revelando a un Dios que todo lo sabe, lo puede y lo ve. Jamás la fe estará basada en la lógica, porque el concepto que tiene la palabra de Dios es que la fe es la certeza de lo que se espera. El tiempo es importante cuando queremos esperar algo de Dios. La fe es trabajada en el tiempo, es la certeza de lo que se espera. Son hombres y mujeres convencidos de lo que no se ve. Aunque la Biblia nos deja claro que las cosas que no se ven, que son las espirituales, crearon las que se ven, según lo que dice el apóstol. Pero si nuestra razón pone en duda la existencia de Dios, podemos estar seguros que a Dios no le molesta que usted tenga dudas, hermano. Es humano tener dudas. Buda, el gran Buda decía esto: si dudas de todo, encontrarás tu propia luz. Decía Buda, tomen nota, si dudas de todo, encontrarás tu propia luz. Entonces no existe fe más poderosa que la de un incrédulo convencido, hermano. O la de un hombre que gusta de ponerle la razón a todo, sea convencido por el Dios Todopoderoso. No es lógico, no son lógicos los milagros. No es lógico que un cáncer desaparezca. No es lógico que alguien que esté muerto resucite. No es lógico. Aunque yo llevo mucho tiempo predicando la palabra, he podido ver cosas lindas, sanidades, liberaciones. Y yo podía ver, hermano, cuando veía en televisión milagros cuando las piernas crecen. Yo veía esto maravilloso, pero yo decía, Señor, algún día tendré la oportunidad de poder ver con mis propios ojos, porque a veces cuando uno ve cosas que están siendo grabadas, uno dice son trucos de cámaras, trucos cinematográficos. Pero un día, hermano, mi fe creció mucho más cuando fui invitado a una iglesia y vi a un hombre de Corea, muy sencillo, decirle a las personas que se acercaran para que pudieran ver las piernas crecer. Y yo estaba allí.
Yo corrí rápidamente, estaba cerca a las primeras bancas y corrí a mirar esa situación y vi cómo ese pastor sentado allí en el piso ponía piernas a igual distancia, en una forma poderosa. Yo veía cómo la pierna se estiraba y eso para mí fue trascendental. Por eso, hermano, es necesario también que el mundo cuestione nuestra fe. El mundo la cuestiona. Pero es necesario que nuestra fe en muchas ocasiones sea cuestionada para que ella crezca, para que nuestra fe madure, para que nuestra fe no esté cimentada solo en emociones. Porque muchas personas por emociones les parecen cosas, por emociones ven cosas. Pero la fe es algo real. La duda siempre estará apareciendo a causa de la razón. Mi corazón puede decir que sí, pero la razón puede decir no es posible. Pero cuando suceden cosas que se salen de nuestra razón, como un milagro, entonces es cuando la fe cobra vida. Cuando estas cosas se salen de la razón, ahí es donde nosotros nos confrontamos. Hermano, siempre la razón nos dirá, mire algo que es lógico, algo que es lógico. La razón siempre dirá, el hombre sin pan no puede vivir. ¿Y qué dice la Biblia? No solo de pan vivirá el hombre vivirá también de toda palabra que salga de la boca de Dios. La razón me puede decir, lo único que no tiene remedio es la muerte. Pero ¿qué me dice la fe? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Siempre la razón me va a hablar diciendo, primero debo ver para creer. Pero la fe dice, primero tienes que creer para poder ver. Porque segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. No por lo que vemos, sino por lo que creemos. Allí es donde se revoluciona el cristiano. Muchas personas que no conocen de Dios, de pronto no han leído mucho la Biblia, o no han tenido experiencias con el Todopoderoso, o una relación estrecha con Él. Es una pregunta que nos hacen a los que predicamos el Evangelio muchas veces. Y nos dicen que por qué Dios permanece tan indiferente ante tanta necesidad. ¿Por qué Dios permanece tan indiferente ante la tanta enfermedad y tanta maldad? Pero nosotros sabemos por la palabra, los que la leemos y conocemos de ella, que a Dios no lo mueve la necesidad, no lo mueve la enfermedad, no lo mueve la maldad. A Dios lo que lo hace parar de su trono es la fe. Los hombres y las mujeres de fe hacen mover a Dios a favor de ellos. ¿En qué entonces está basada su fe? La Biblia nos enseña la base de la fe, si no la conocía. La Biblia nos revela, vaya buscando en 1 de Corintios 2:5. ¿En dónde está basada? Usted dirá, es que la fe tiene una base. Claro que sí.
el apóstol Pablo nos enseña en qué está basada la fe de la iglesia. Primera de Corintios 2:5 dice que para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría humana, en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la base de nuestra fe, en saber que nuestro Dios tiene capacidad para tumbar murallas como en Jericó, para abrir el mar como lo hizo en Egipto, para darle un hijo a Sara cuando ya era una mujer estéril, para tapar boca de leones como lo hizo con Daniel. Esa es la fe de la iglesia, está basada en la capacidad de Dios. Muchos de los que han leído la Biblia podemos recordar a esa mujer que tenía flujo de sangre, que había perdido todo en muchos médicos y cada vez le iba peor. Y ella se fue en busca de la última carta para tirar, la de Jesús. Pero en ese momento había una dificultad. Jesús estaba rodeado de una multitud. Todo el mundo clamaba por un milagro. Todo el mundo gritaba por un milagro, por una sanidad, por una liberación. Pero esta mujer, con ese flujo, no podía salir por la ley de Moisés a la calle. Y ella se jugó su vida caminando entre la multitud y yéndose entre la multitud. Y ella, por la fe, pensó algo, ni siquiera lo dijo: si tan solo yo lo toco su manto, seré sana. Y hay algo que sucedió. Jesús dice: alguien me ha tocado. Los discípulos dicen: ¿quién te ha tocado? Si todo el mundo te aprieta. Y el Señor dice: alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido de mí poder de Dios. Cuando una persona decide creer en Dios, el poder de los cielos se aviva, actúa inmediatamente, porque Dios solo puede restaurar tu hogar por la fe, solo puede salvar tu vida por la fe, solo puede sanar tu cuerpo por la fe, y solo puede proveer a tu necesidad por la fe y perdonar y lavar tus pecados con su sangre si tú lo crees. No hay otra forma. Cualquier otro medio que usted busque para conocer a Dios jamás lo conocerá. Tiene que creer en Él, como dice Hebreos 11:6. Mírelo bien. Hebreos capítulo 11, en el verso 6. Léalo allí. Es un texto trascendental para los que quieren conocer a Dios. Muchos quieren conocerlo, quieren oírlo, quieren verlo actuar, quieren ver la mano del omnipotente extenderse en su necesidad, en su problema, en su enfermedad, en su matrimonio. Y aquí dice: sin fe es imposible. Si no va a ejercer fe, si no va a determinar conocer a Dios en su palabra, nada va a pasar. Va a tener que usar medios humanos. Pero aquí, cuando las cosas se han salido de nuestra mano, necesitamos los medios divinos. Cuando el hombre ha fracasado y el dinero no tiene la solución, y el hombre ya no tiene la solución, y la ciencia ha fracasado, aparece la fe para revolucionar nuestras vidas y rendirnos a Jesús. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
dice que es absolutamente necesario que el que se acerque a Dios tiene que creer que le hay. Estar convencido que hay un Dios en lo invisible, en lo oculto, un Dios que nos observa, un Dios que gobierna el universo. Crea que le hay, crea que Él existe y que Él va a premiar y Él va a galardonar a todos los que le buscan. Inmediatamente el galardón de Dios, el premio de Dios, es por su fe. Podrás conocerlo. Hermanos, muchos hombres científicos, muchos hombres de ciencia, de tecnología, son hombres de fe. Usted puede investigarlo en internet y buscar cuántos hombres de ciencia están rendidos a la grandeza de Dios. Mateo 6:30 dice lo siguiente: en este texto el Señor, hablando a sus discípulos, es uno de los textos donde Él habla de hombre de poca fe, hombres de poca fe, dándoles a entender con este texto que toda la creación es su máxima preocupación. Convénzase de eso, hermano. A Dios le preocupa nuestra tribulación, nuestra enfermedad, nuestra necesidad. Pero hay algo que a usted ha sido engañado. Es estar pensando que a usted Dios ya no le importa. Que a Dios no le importa todo lo que está pasando. Pero mire lo que dice el texto: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más con nosotros o con vosotros, como dice el texto, hombres de poca fe? Entonces es la creación. Si la hierba es la creación, si los animales es la creación, ¿cuánto más a los que nos puso a gobernar su creación, que es el hombre, la gran preocupación? Dios quiere rescatarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere darse a conocer en nuestras vidas. Pero así dice Santiago cómo debemos pedir. 1, 6 y 7, pero pida con fe. Santiago 1, 6 y 7. Y usted va a encontrar en este texto lo que tanto ha esterilizado su fe, lo que tanto ha matado nuestra fe por años, aunque tenemos Biblia, aunque tenemos años en el Evangelio y podemos estarle sirviendo a Dios. Siempre su corazón y su mente están llenos de dudas. Hoy cree, mañana no. Cree una semana y el resto de año no. Son puras emociones, pero la fe no son emociones. Dice, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es echada y arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es una fe inconstante. Y dice, ni siquiera lo piense, que vaya a recibir cosa alguna del Señor. Muchos dicen, yo no he recibido ni un milagrito, ni siquiera de un dolor de cabeza. No he visto jamás un milagro en mi vida. Y ahí está el problema, la duda. Aquella que tuvo Pedro, cuando él le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven Pedro. Y dice que cuando empezó a caminar sobre las aguas y empezó a ver
a sentir, a ver la oscuridad, el fuerte viento, se hundió. Y Dios le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? No olviden esto, hermano. Y escríbalo allí. Téngalo presente. La fe no hace las cosas fáciles. La fe hace las cosas posibles. Téngalo presente. Dice la Biblia que cuando él llegaba a muchos lugares a sanar a los enfermos y encontraba las multitudes, dice Mateo 13:58, que dejaba de hacer muchos milagros por la incredulidad de las personas. Dejaba de hacer muchos milagros. ¿Será que hemos dejado de alcanzar las maravillas de Dios por tanta duda, por tanta incredulidad? Es necesario, hermano, hay un consejo, un último consejo para su vida. Y quiero dárselos en Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, en el verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la palabra está el alimento de nuestra fe. El ir constantemente y estar leyendo constantemente ese maravilloso libro, pero no lo vea como historietas y cuentos y filosofías de abuelitas y una historieta inventada por unos hebreos o unos judíos. Vea la palabra de Dios como algo real, porque el Señor decía: escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Por eso dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, la fe llega, la fe me impacta, la fe me alimenta, la fe me revoluciona, es cuando oigo la palabra y oigo la palabra de Dios. Usted ha oído hoy la palabra, ha escuchado hoy este mensaje de la palabra. ¿Puede usted creer para un milagro? Yo quiero orar por ti. Yo creo, hermano, que no necesito ir allá a tocarlo. No necesito estar en ese lugar, porque allí está el Espíritu de Dios, donde hay 2 o 3 congregados. Y si usted lo cree, esa migraña va a desaparecer. Sinusitis, ese problema en la columna, esa hernia discal, ese problema de próstata, esa hipertensión, ese problema que tiene de colesterol, o tal vez un problema psiquiátrico, cualquiera que sea, dice la Biblia: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos, está en pasado, ya está hecho, fuimos curados, ya él lo hizo. ¿Qué hace falta? Que yo lo crea. Créalo, créalo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo envío esta palabra de sanidad sobre su corazón, sobre sus venas, sobre sus arterias. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por esos pulmones afectados. Te declaro limpio en el nombre de Jesús. Por ese problema de hipertensión, ahora se va. Tumor, ese quiste de su seno, ahora se va en el nombre de Jesús. Para tu gloria, esa hernia discal desaparece. Declaro inoperante toda infección de todo virus, lo declaro inoperante por la fe. Esta hermana está creyendo, Señor.
y la infección muere cuando tu pueblo cree. La afección desaparece por la fe en la palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es poderosa. Te declaro sano. Tu palabra dice que eres quien perdona todas mis iniquidades y quien sana todas mis dolencias. Por la fe has sido perdonada, hermana, hermano, has sido perdonada. No importa cuánto pecado hay en ti, la fe en su sangre lo limpia de todo pecado, de toda maldad. Cree que Jesús lo ha hecho para ti. Ahora reciba su sanidad en el nombre de Jesús, para tu gloria. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por lo que has hecho. Gracias por haberme regalado, oh Dios, esta tu palabra. Ahora me declaro libre, libre de todo espíritu de maldad que ha atacado nuestra casa, de todo espíritu inmundo que ha querido atar tu vida. Él sale por la fe, porque creo que en el nombre de Jesús has sido libre. Y por la fe ha sido restaurada tu casa y tu vida y tu economía para la gloria tuya, Señor. Amén. Y amén. Gracias. Gracias por escucharnos. Nos veremos muy pronto. Un abrazo. Un gran día. Bendiciones.